Buenas noches con todos. Buenas noches Juan Carlos, buenas noches Jesús, buenas noches Raúl, a todos nuestros invitados y a nuestros asistentes. ¿Nos pueden confirmar por el chat aquí si nos escuchan bien, por favor? Sí, yo sí. Ok, perfecto. A ver si acá Facundo en el chat, Carlos, nos confirman que nos escuchan bien. Entonces, perfecto. Arrancamos. Que tengan todos muy buenas tardes, noches. Gracias a todos por conectarse y sean todos bienvenidos a nuestra clase maestra presentada por Educación Ejecutiva UTEC. El tema de hoy será uso de datos para analítica avanzada con herramientas no coding aplicado en minería, el cual estará a cargo de Jesús García, ingeniero de I+D en Torsa, y Ramón Santana, Chief Technology Officer, también en Torsa. También nos estará acompañando Carlos Calderón, director de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC Educación Ejecutiva. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, la puedan dejar en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, y al finalizar la charla tenemos un espacio para responderlas. También al finalizar la sesión ponemos una encuesta de satisfacción de la clase maestra, a la cual podrán entrar escaneando un código QR que vamos a por sus pantallas y que también les vamos a enviar el link por el chat. Agradecemos mucho que la puedan responder. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy el pase a Carlos Calderón. Carlos, vamos contigo. Gracias, Ignacio. Buenas noches con todos. Un placer estar aquí en este importante espacio para hacer un poco de reflexión y aprendizaje al mismo tiempo sobre asuntos vinculados a la ciencia de datos para la minería, para la industria minera. Sabemos que hay muchas personas que están conectadas, que vienen del sector minero, así que esperamos compartir con ustedes información relevante para sus profesiones, para sus industrias. Y bueno, tengo el enorme placer además de presentar a dos amigos y grandes profesionales del mundo de la ingeniería y de las aplicaciones para la industria minera. Nos acompañan esta noche Juan Raúl Santana, quien está aquí presente con nosotros. Él es Chief Technology Officer de Torsa. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí esta noche. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la presentación. Pues, ¿Por dónde andas? Porque me parece no reconocer ese background. sí. Estoy ahora mismo aquí, estoy en Cambridge, en el MIT, ya que estoy cursando un programa de alta dirección para CTOs de empresas tecnológicas. Y aquí estoy con los compañeros en el MIT compartiendo experiencias sobre la temática que vamos a abordar precisamente hoy. Ah, excelente, excelente. Es lindo saberlo, Raúl, te felicito. Buen provecho con esa pasantía por allá por MIT. Muchísimas gracias. Y bueno, también por supuesto nos acompaña esta noche Jesús García. Él es R&D Technical Engineer en Torsa también. Jesús, bueno, no hemos llegado a coincidir, pero trabajó un tiempo antes en Cytec, es la empresa donde yo hoy día tengo el rol de gerente general, así que también me da el enorme placer de presentar a Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto tenerte con nosotros aquí en la noche de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Carlos por la presentación. Acá muy ansioso de poder compartir con los asistentes este tema tan interesante que es la analítica de datos, ¿no? Exactamente, muchas gracias también Jesús. Y bueno, para ir entrando de lleno, hoy día vamos a tener una clase maestra vinculada al uso de datos para analítica avanzada con herramientas no coding aplicado a la industria minera. Esto en el marco de un programa que UTEC está lanzando por primera vez. Entiendo que esto sería, hasta donde sabemos, a nivel global, sería el primer programa de ciencia de datos aplicado a minería. Por lo menos en América Latina no hay nada cercano y en general en el mundo en español, de lo que hemos visto hasta ahora no hay, así que sería una aventura nueva desde UTEC y en ese marco es que hemos desarrollado esta clase maestra a la cual inmediatamente paso a darles la palabra a Jesús y a Raúl para que puedan compartirnos sus conocimientos. Por supuesto, me anticipo también como protocolo mencionar rápidamente que vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas.
Entonces, agradecería a los participantes, quienes tengan interés en alguna temática en particular, usar el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la aplicación de Zoom para ir dejando sus preguntas y en la medida, en el orden que sean dejadas, intentaremos atenderlas absolutamente todas. Y con esto yo termino, le doy pase a Raúl y a Jesús. Adelante, por favor. Perfecto. Ahí vamos a compartir. Y qué interesante lo que comenta Carlos. Efectivamente, yo tampoco he visto un programa similar de ciencia de datos aplicado para minería. Y este tema de datos en sí, en industria en general y en particular en la minería, es un tema de mucha importancia y relevancia para los años que se vienen, ¿no? Eso es un poco lo que queremos abordar en principio, los datos, la importancia de los datos en una organización y en particular en la industria minera. Los datos, llámense toda representación de algún evento hecho, cuantitativo o cualitativo. Entonces, una organización, ya entrando de lleno, una organización sin datos, hacemos este símil, como una persona que está en un desierto, ¿no? Que no encuentra un horizonte, que no sabe qué hacer, que no tiene información para poder seguir avanzando, ¿no? Tiene desconocimiento de operaciones, de empleados, de partners, del mercado, de su competencia, ¿no? Y las decisiones que van a tomar, porque finalmente los datos nos permiten llegar o tenemos que representarlo como información para tomar decisiones. Las decisiones sin datos son basadas en opiniones, basadas en suposiciones, en intuición, que finalmente nos van a dejar en medio del desierto, ¿no? Ahora, en las últimas décadas, la cantidad de datos que ha generado la sociedad ha sido bastante masiva, ¿no? ¿Cuántos datos es interesante analizar, ¿no? Si esta persona en el desierto le llega un poco de datos, ¿no? Puede tomar un poco, refrescarse, puede bañarse como se ve en la imagen, pero el día de mañana va a permanecer en ese estadio, perdido en el desierto, porque pocos datos le va a brindar una mejora temporal. Y peor aún si estos datos no son gestionados, ¿no? ¿Qué pasa ahora si le viene una masa enorme de datos, un maremoto, ¿no? Se va a ahogar. Esta empresa, esta persona se va a ahogar. Y peor aún si no tiene esta data gestionada. Va a tener gran cantidad de datos sin siquiera convertirlos en información y no va a saber qué decisiones tomar, ¿no? Lo importante acá es tener una cantidad adecuada. En medio del desierto encontramos un oasis, podemos avanzar, tomar, refrescarnos, bañarnos, podemos tener una mejora y al mediano, largo plazo poder avanzar, ¿no? Datos gestionados, obviamente, y ahí viene el tema importante. ¿Cómo gestionamos la cantidad adecuada de datos? Pues con analítica avanzada, ¿no? Este es el tema que vamos a abordar, ¿no? Desde un punto de vista bastante general. Vamos a ir entrando poco a poco al tema de cómo hacer o utilizar estos datos para tomar decisiones, ¿no? Aterrizando un poco y entrando en materia en el tema de la industria minera, ¿no? Años atrás, del 2000, y así ha sido progresivo hasta el día de hoy, y esperamos en los años venideros, ha tenido un crecimiento en cuanto a la tecnología que ha estado utilizando, que la industria ha ido adoptando, ¿no? Años antes del 2000 teníamos operaciones aisladas, y acá listo algunas de las aristas, de las áreas de relevancia en la industria, ¿no? Como mantenimiento, seguridad, operaciones, y el control, planificación, ¿no? Teníamos operaciones aisladas donde los mantenimientos se hacían cuando fallaba algo, correctivos netamente, ¿no? El registro de evento de seguridad a mano, papel y lápiz, ¿no? Muchas de las operaciones, sobre todo las subterráneas en nuestro país, eran convencionales, ¿no? Y el control al final del turno, el registro diario, semanal, mensual, y era ingresado por libros, ¿no? Luego de los 2000 comenzamos a tener ya operaciones conectadas, uso de sensores, los equipos
¿no? Que ya comenzaban a circular, tenían cierta tecnología, facilitaba mucho el tema de infraestructura de comunicaciones para el tema de reportar eventos, ¿no? Las operaciones ya fueron mecanizadas y el control, teníamos software donde podíamos ingresar los datos, ¿no? Venimos a operaciones integradas, ¿no? Ya comenzando a utilizar cierta parte de estos datos, gestionando mantenimientos, teniendo información de la ubicación de personas, vehículos, en la operación superficial, sobre todo en la etapa de voladura, en minería subterránea, netamente durante todo el turno, ya le daba visión a la operación de dónde están sus activos y su personal, ¿no? En operaciones, pues ya sacábamos, ya habían aplicaciones donde retiraban al operador de la cabina y podían trabajar en línea de vista, ¿no? Y en el tema de control se masificó el uso de dispositivos, ya no solamente teníamos las computadoras de escritorio, sino se convirtieron en herramientas de trabajo los mismos celulares. Teníamos ya tablets, laptops que podíamos y los utilizamos en el día a día de la operación. Y ahora mismo estamos en una etapa de crecimiento. Las operaciones remotas, ya no solamente hacemos planes de prevención y mantenimiento, ya atacamos la falla de los equipos en base a datos históricos. Tenemos ya tecnologías y aplicaciones como el sistema anticolisión para equipos tanto en superficie como en subterránea, ¿no? que ayudan a prevenir bastantes accidentes, ¿no? Ya hemos alejado al operador de la zona de riesgo en operación con el control teleremoto y ya tenemos centros de control integrados. Ya vean cómo ha ido creciendo y la utilización de la tecnología y en cada etapa la cantidad de datos también aumenta considerablemente. Y lo que se viene en los años siguientes son las operaciones autónomas con el mantenimiento predictivo, supervisión remota de riesgos, un análisis con inteligencia artificial de los riesgos que presentan en la operación, equipos autónomos que ya vemos en nuestro país y el control descentralizado. No necesitamos tener gente en la mina para poder estar llevando la operación al día, ¿no? Entonces, el crecimiento en cantidad de datos ha sido bastante abrupta. Pero, ¿qué hacemos con estos datos? Nuevamente, esa es la pregunta. Ha venido como un maremoto y en la industria minera la pregunta es, ¿tenemos las personas en operación con las capacidades necesarias para poder obtener y utilizar estos datos? Esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? Y bueno, esta charla va a centrarse un poco en cómo utilizar esos datos. En el mundo real tenemos sensores, los usuarios, una gran cantidad de generadores de datos, ¿no? Necesitamos una infraestructura de comunicaciones para trasladar esos datos desde el lugar de los hechos hacia una plataforma de analítica. Y en esta plataforma analítica es donde se va a cocinar todos esos datos y se convierten en información para permitir tomar decisiones, ¿no? Tenemos sensores en los equipos, sensores de consumo de combustible, velocidades, por poner algunos ejemplos, ¿no? Toda esa data se va a quedar en data si es que no la vamos a utilizar. Si comenzamos a tener tendencias de consumo de combustible, como lo vamos a ver en el ejemplo del día de hoy, en función del año de fabricación del equipo, de la antigüedad de los activos de la operación, ya comenzamos a tocar temas, o lo podemos llevar a temas financieros, en optimizaciones económicas, ¿no? Todo esto se va a convertir en datasets. Gran cantidad de datos, tenemos que tener un proceso para limpiar esos datos, acomodarlos, adecuarlos, tener la cantidad necesaria de datos para poder trabajarlos, ¿no? Y una de las herramientas de analítica son las regresiones lineales. Ya comentaba previamente, un ejemplo es conocer la eficiencia o el consumo de combustible en función del año de fabricación de un activo, por poner un ejemplo. Esta es un ejemplo bastante, que se ajusta bastante a este tema de regresión lineal. ¿Qué es la regresión lineal? Como definición formal, ¿no? Acá lo estamos mostrando.
define un modelo matemático para aproximar la relación de dependencia entre una variable y, que va a ser la variable dependiente, y una variable independiente, x, en función de la pendiente y un término aleatorio, ¿no? La definición coloquial es identificar los valores que hagan cumplir esta regla. Y es igual a x más b. Tenemos que encontrar a y b, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la imagen de la derecha tenemos una serie de datos, pueden ser históricos, que me generan una cierta curva creciente. La regresión lineal me va a permitir identificar la línea o el modelo que me permita asemejar a este conjunto de datos. Y de esa manera, identificar el comportamiento de una variable y, que puede ser el consumo de combustible, en función de una variable x, que puede ser el año de fabricación de un activo, ¿no? Tenemos dos tipos de ajuste, ¿no? En este caso tenemos el ajuste, el proper fitting, ¿no? Que genera cierto error. Como verán, no todos los puntos rojos de la imagen de la izquierda calzan sobre la línea azul, que es el modelo que vamos a definir, ¿no? Y por el lado derecho tenemos el overfitting, que el modelo que identificamos va a recorrer exactamente por cada punto del dataset, de la cantidad de datos que tenemos registrados, ¿no? Situaciones. Acá sí depende bastante de la aplicación, del uso que queremos dar. En este caso nos vamos a fijar en el ejemplo del proper fitting. ¿Por qué? No es perfecto para todos los datos previos, ¿no? Pero sí es bueno para la predicción de valores que no están en el dataset. Al contrario que el modelo de la derecha, es perfecto para los datos pertenecientes al dataset, pero para los nuevos elementos, para las predicciones que vayamos a hacer, no me refleja, o el modelo no me va a indicar el comportamiento más acertado, ¿no? Entonces, en este ejemplo, en este caso, vamos a utilizar el proper fitting, ¿no? Y en este punto, doy pase a mi compañero Raúl para que continúe con el ejemplo que tenemos. Muchas gracias, Jesús. La presentación, comparto pantalla yo, ¿vale? Si te parece correcto. Ahí me confirman si la ven bien. Sí, ya la tenemos. Estupendo. Pues como decía Jesús, dentro de los modelos, el overfitting, simplemente quería hacer un poco de hincapié en el overfitting para que cuando ahora entremos a la realidad y les voy a dar unos tips para que ustedes puedan plantear sus propios modelos, si hacen una prueba del modelo sobre un valor del dataset y no les da exactamente el valor, que no se preocupen, es normal. Cuando nos vamos a modelos de overfitting, generalmente son indeseables porque, claro, aparte de que matemáticamente tiene una alta complejidad en la que, bueno, no vamos a entrar el día de hoy, pero es una alta complejidad, describe un conjunto de datos concretos, pero es muy malo para predicciones futuras. Entonces, ¿cuál es mi objetivo de la charla de hoy? ¿Cuál es nuestro objetivo? Es darles las herramientas suficientes para que ustedes puedan plantear con un dataset, un modelo y que vean un poco, vean el inicio del gran mundo que es el Machine Learning. Aquí simplemente les vamos a dar unos tips y unas herramientas para que ustedes puedan empezar en esta enorme travesía. Con respecto al conjunto de datos, vamos a utilizar un conjunto de datos muy famoso de equipos móviles, en este caso son autos. ¿Por qué me he venido a este conjunto de datos? ¿Por qué he seleccionado este conjunto de datos? Porque es un conjunto de datos muy conocido y muy famoso dentro del mundo del Machine Learning. Entonces, si ustedes tienen más conversaciones o tratan con personas del entorno, pueden comparar y pueden utilizar como referencia este dataset que aquí les comparto. Es una fuente de datos que está mantenida por la Carnegie Mellon University y tiene, como les comento, mucha solera. Pues digamos, ¿cuál va a ser nuestro recorrido? En primer lugar,
el dataset, lo tenemos que descargar y lo abrimos en Excel para hacer una primera evaluación. Verán que en este caso, y obviamente hecho a propósito, dentro de la enorme cantidad de datos que hay algunos que tienen NA, que significa no aplica. Entonces, esos datos los tenemos que quitar. En este caso los vamos a quitar manualmente, puesto que es un caso práctico, pero queremos darle una vertiente académica para que ustedes entiendan y comprendan cuál es el proceso de creación de este tipo de modelos, ¿no? Tras esto, el dataset tenemos que convertirlo a un modelo CSV, pero cuidado, tenemos que utilizar la coma como separador. Para el personal que esté más acostumbrado a trabajar con CSV, sabrá que puede ser tabulador, que pueden ser punto y coma. No, tiene que ser coma para la herramienta que vamos a usar en el día de hoy, que es la Google Vertex AI. Aquí ven la consola del Google Vertex AI. No se preocupen, ahora me voy a conectar, les voy a compartir pantalla de la aplicación, pero quiero mostrarles un paso a paso para que vean en qué pocos clics se tiene el modelo funcionando. Primer punto que hay que hacer es crear en la plataforma, en la consola, que además es gratuita el primer mes con una cuenta de Gmail, por lo que les invito a que practiquen, a que prueben y a que intenten replicar este ejemplo. Creamos el conjunto de datos. Para ello le damos al botón crear que está aquí, le damos un nombre al conjunto de datos, que en ese caso le he llamado dataset UTEC, como ahí pueden ver. Y en las pestañas que hay, que como verán hay muchos tipos de modelos que se pueden crear, reconocimiento de imágenes, de texto, de vídeo, texto escrito, hay muchos, vamos a estar en datos tabulares. El concepto tabular indica que los datos vienen en una tabla, que aunque puede sonar un poco extraño, lo único que indica es que son datos que vienen en una tabla. Y ahí le indicamos que vamos a trabajar con una regresión y una clasificación. Le explico la diferencia entre una regresión y una clasificación. Una regresión lo que busca es predecir un valor que puede tener, digamos, cualquier valor. Puede tener 1, 1,2, 1000, 1.000.000 o 0,3. Mientras que una clasificación lo que busca es eso, clasificar en sí, no, blanco, rojo, negro, azul, lo que sea, ¿no? Lo que busca es clasificar algo. Pues seleccionamos regresión y aceptamos en crear y clicamos en crear. Ahora nos saldrá esta pantalla donde tenemos que seleccionar el CSV que queremos cargar. Buscamos, seleccionamos el archivo y ya directamente al seleccionarlo nos abre esta ventanita y le damos a continuar. ¿Vale? Ya tenemos el archivo creado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Entrenar el modelo. Les voy a explicar qué es entrenar el modelo para las personas que no estén tanto en Machine Learning. Como bien les explicaba Jesús, lo que buscamos con este ejercicio es buscar una fórmula en la que le entren una serie de parámetros, que aquí son la cilindrada, el año del coche, el caballaje que tiene, el peso y una serie de parámetros, y que mediante cálculos matemáticos, esa fórmula, rellenando todas las variables independientes, es decir, todas las variables que introduce el usuario, nos dé una aproximación, en este caso, del consumo de combustible que vamos a tener, de la eficiencia. Y esto que parece algo a lo mejor banal o que a simple vista parece sencillo, ahora vamos a ver la potencia que nos da esta herramienta. Ya que con este tipo de herramientas dejamos de tomar decisión por feeling o por experiencia o lo típico de va a llover porque me duele la rodilla, ¿no? Nos quitamos de ese tipo de predicciones y nos vamos a predicciones sustentadas en principios matemáticos. Y en este tipo de operaciones, como bien saben, las matemáticas se equivocan menos que los seres humanos. Entonces, clicamos en entrenar el nuevo modelo y nos va a salir un desplegable en el que vamos a indicar que vamos a hacer una regresión. El resto de opciones no las vamos a tocar, ya que nos demoraría varias horas explicar la herramienta a un mayor detalle, y le damos a continuar. En la siguiente ventana, que aquí las ven, les hemos hecho captura a todas, nos va a indicar qué fila es la que queremos predecir. De todas las filas que tenemos, cuál es la columna, perdón, que queremos nosotros predecir. En este caso, las millas por galón, lo que buscamos, ¿no? Entonces ahí lo seleccionamos.
¿vale? Simplemente la siguiente opción le damos a continuar, puesto que son opciones más avanzadas que ya entran en el mundo de la estadística, en las que en el programa sí entraremos más en detalle en todas estas opciones estadísticas, buscando un poco el objetivo que se quiera lograr con el modelo. Hoy vamos a ver un caso generalista. Y en el siguiente punto nos indica cuál es el máximo de horas que vamos a entrenar al modelo. Y yo aquí le indico 2. Y ustedes me pueden preguntar, pero Raúl, ¿qué es entrenar al modelo? Entrenar al modelo básicamente es probar el A y B que comentaba Jesús, que en este caso son más, sería A, B, C, D, una por cada columna, a ver qué valores son los óptimos para que cuando cambio las variables dependientes por los valores del dataset, nos vierta un valor que esté acorde al resultado. Eso se hace, la matemática que viene detrás, lo que se hace es buscar es minimizar una función de error. Es algo más denso, ¿no?, que está fuera del alcance de la charla de hoy, pero básicamente el ordenador lo que hace es eso. Prueba, prueba, itera, 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 va probando, hasta que encuentra los coeficientes que vierten un resultado lo más óptimo posible, teniendo en cuenta los errores que veíamos cuando hablábamos del proper fitting y del overfitting, ¿no? Buscando que esos errores se minimicen. Y en el momento en el que damos a comenzar entrenamiento, empieza a suceder la magia. En ese momento podemos dejar el ordenador y nos vamos a dar un paseo o a estudiar otra cosa, porque va a demorar. Va a demorar 1 hora y media, 2 horas, se va a llevar su tiempo. Aquí, como ven, les he puesto 2 ejemplos de 2 modelos, uno que estaba en entrenamiento y otro que ya tenía entrenado, para que ustedes vieran la diferencia. Como ven, el entrenamiento le tomó 1 hora y 54 minutos. Pues ya, una vez terminado este punto, tenemos nuestro modelo entrenado. Ya la magia ha sucedido. Ya tenemos datos que ahora, cuando se los muestre, van a ver la potencia que tienen esos datos a la hora de tomar una decisión. Una vez que el modelo ya lo tenemos, ahora tenemos que hacer la implementación, el deployment, que básicamente es instalar el modelo en una máquina, en este caso de Google, dentro de la propia herramienta del Google Cloud, donde cuando le metamos nuestros números nos va a hacer las cuentas, nos va a hacer los cálculos necesarios para saber cuál es el resultado de nuestro modelo. ¿Vale? Bueno, esto simplemente es para que ustedes aprendan a navegar, que ahora lo veremos sobre la propia herramienta. Clicamos en modelo, en datasets y la versión, porque esto, como ustedes podrán imaginar, es mucho más profundo, hay muchas más opciones, se puede trabajar en distintas versiones del modelo. Y una vez que entremos el modelo, miren lo que tenemos aquí. Es decir, simplemente esto, hasta hace poco tiempo, bueno, y por una persona, analizado por la mente de una persona únicamente, como entenderán, es imposible que una persona saque de miles de datos cuál es el peso, la ponderación, la relevancia de cada una de las variables que tenemos sobre el resultado final. Es decir, yo que de mecánica no sé, me puede aparecer que los cilindros o la aceleración tienen un gran impacto sobre el consumo, pero el modelo, que es matemática, nos indica que no, que lo que más impacta es el peso y el año del coche. ¿Y por qué? Pues porque le hemos dado un montón de datos históricos, el tsunami que decía Jesús al principio, ¿no?, el tsunami de agua que nos venía, lo hemos cogido, lo hemos metido en una piscina y nos va a servir para nadar y ponernos fuertes. Es decir, va a servir para que la organización, en vez de tener un montón de datos en Excel, manuscritos, en libros históricos, los tengamos en una herramienta que nos va a ayudar a que las decisiones que se tomen en las áreas de mantenimiento, en las áreas de compra, en las áreas de mejora de negocio, vayan direccionadas a la eficiencia del combustible. Y les sigo contando, la eficiencia de combustible es dinero, por supuesto, pero es reducción de impacto energético, es de impacto ambiental, es sustentabilidad. Y eso, en capas superiores de la organización, es imagen corporativa, que afecta directamente al valor de la compañía. Entonces, de unos datos que tenemos cogiendo polvo, que tenemos en Excel, mirad lo que podemos llegar a sacar. Y lo hemos hecho en 2 horas, y porque el ordenador ha tardado 2 horas en entrenar, han sido 4 clics que se pueden
que se ven en 5 transparencias. Más allá, arriba, veréis que hay distintos parámetros estadísticos, ¿no? Son medias, son medias cuadráticas y demás, que en el programa que a continuación le presentará Carlos, sí que vamos a entrar más en detalle, digamos, porque vamos a tener más tiempo, sobre los parámetros estadísticos y qué significan esos parámetros estadísticos y cómo pueden ayudarnos a tomar decisiones. Y aquí vemos, digamos, cómo sería un test, pero bueno, que aunque lo llaman test, realmente para lo que es una consulta es una herramienta validísima, puesto que tú tienes tu modelo implementado, tú entras, metes las variables, metes los datos de lo que quieres consultarle al modelo, le das a predecir y te da un resultado. Es decir, es una herramienta, entre comillas, manual, porque tú tienes que meter los datos, pero tú tienes la respuesta a tu pregunta en el instante. Es decir, ¿qué gastaría un vehículo de 4 cilindros con un desplazamiento de 2.600 milímetros con 112 caballos? ¡Clan! Le das y te dice que va a tener un consumo aproximado de 224,5 millas por galón. Y después, el parámetro que veis abajo, el intervalo de confianza, es que, y esto ya me meto un poco en estadística, cuando tú tienes una predicción estadística, realmente el intervalo de confianza del 95% te dice que aunque haya desviaciones, a un 95% de probabilidad, el valor que buscamos está en ese intervalo que le estamos marcando. Entonces, como ven, la potencia que nos da este tipo de modelo es altísima a un coste irrisorio, tanto en tiempo como en dinero, porque estas herramientas, bueno, el primer mes es gratis, pero no son herramientas para nada caras para este tipo de modelos. Obviamente se pueden hacer modelos muchísimo más complejos, ¿no? Pero importante es que veáis o que vean el gap que hay entre no tener nada y tener un montón de información sobre la que sustentar una decisión. Con pocos clics, simplemente conociendo las herramientas necesarias. Y ahora os voy a compartir la plataforma donde está este modelo desplegado para que juguemos un poquito con él. Me encanta cómo están abordando la charla Raúl y Jesús, mostrando claramente que obviamente es importante saber programar, ¿no? En algunos casos, pero hoy día el mundo ha ido cambiando y ha ido ofreciendo herramientas que hacen mucho más amigable, friendly users, digamos, utilizar modelos matemáticos ya que están preconfigurados, donde uno solo tiene que meter los datos y echar a andar el juguete, ¿no? Veamos lo que nos vas a mostrar, porque me imagino que eso va a ser un poquito más claro esto que estoy tratando de resumir, ¿no? Es decir, la invitación a que los profesionales que tienen sus propios dominios, que son jefes de mantenimiento, expertos en seguridad o en productividad, lo que fuera, cualquier rol que tengan en la empresa, en el mundo minero, sepan que pueden también aprender a usar este tipo de mecanismos o ¿cómo se llama? Disciplinas, ¿no? Disciplinas académicas nuevas con el apoyo de este tipo de herramientas. Así que adelante, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. Estamos en Google Cloud. Además, Carlos, como tú sabes, yo soy un enamorado de la programación de la vieja escuela. Que a mí me encanta el algoritmo. Y sigue siendo útil, ¿no? Sigue siendo útil, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, tú lo has dicho, ¿no? Es decir, es impresionante la productividad que uno puede tener de no tener nada, de estar ciego con una opinión, lo que dice mi jefe, ¿no? A simplemente consumir millones de información y tener una información aproximada a la realidad, mucho más contrastable, con respaldo estadístico y método matemático, ¿no? Claro, además hay una cuestión a la que yo le veo una potencia enorme en este tipo de herramientas, es que es una puerta de entrada al mundo del Machine Learning muy buena para organizaciones, porque claro, si dentro de una gran organización, el desarrollo de un análisis de Deep Learning profundo es un proyecto que puede tomar, bueno, depende del objetivo, pero mucho más tiempo, ¿no? Pero es una forma muy sencilla de que la organización vea cómo puede utilizar datos en el corto plazo para tomar decisiones rápidas y la potencia que tienen esos datos que están a día de hoy
nada más que cogiendo polvo, ¿no? Que están nada más que en la estantería sin ser usados. Pues mira, como estáis viendo, esta es la consola de Google y dentro de la herramienta Vertex, porque la consola de Google, los que la conozcáis, tiene 1000 opciones, ¿no? Pero dentro de la herramienta Vertex, si le damos a modelos, pues aquí tenemos nuestros modelos, ¿ves? Aquí nos indica que este lo tenemos ya implementado, es decir, que le hemos hecho el deployment. Le pinchamos. Aquí nos va a dar las versiones, como os mostré antes, pues le damos a la versión 1, puesto que solo he hecho un deployment. Vemos el peso. Si sumamos los porcentajes, obviamente da 100%, es decir, tenemos simplemente ya con esto, tener una idea clara de la ponderación que tiene cada una de las variables en el resultado final, solamente con esto ya es eso, de estar en mitad del desierto sin saber dónde ir a que te den un mapa. Ya tengo un mapa, ya con eso. Y bueno, a lo que viene siendo la implementación, aquí podemos simularlo, es decir, no sé de mecánica, pero bueno, si ponemos 2400, 115 caballos, pues y le damos a predecir. Mira, qué rápido nos ha dado una predicción, qué rápido. Y después, bueno, hay muchas más opciones. Podemos ver desde los detalles de la versión a la predicción por lotes, en la que lo que buscamos es cargarle batches de datos para que nos haga la predicción y no tener que ir uno a uno, obviamente, ¿no? Y exportar el modelo. Podemos exportar el modelo, que en este caso es el Google, nos lo va a dar en TensorFlow, obviamente, y tener el modelo TensorFlow para ya integrar en otro tipo de herramientas ya más sofisticadas o que queramos tener en producción o que queramos tener un workflow donde tengamos un stream de datos que se vayan procesando, predeciendo o añadiendo datos al dataset para ir reentrenando el modelo y hacerlo cada vez más preciso, puesto que, como os decía, este es un primer paso al enorme mundo que hay dentro del Machine Learning. Y bueno, y a lo que decías tú al principio, yo tampoco conozco ningún programa de las características que se están enfocando tan especializado, tan vertical dentro de una industria a la que se vaya a analizar tan en profundidad lo útil. Es decir, y lo útil, no digo que el resto de cosas no sean útiles, pero por ejemplo os decía, yo soy un apasionado de las matemáticas, pero que yo me ponga aquí a explicar la función sigmoidiana y por qué usarla, a nadie de la industria minera creo que le vaya a servir, ¿no? Entonces, la verdad que me sumo a lo que decís tanto Jesús como tú, que este programa cumple una función muy específica y que personalmente veo muy útil. Sí, exactamente, Raúl. No, sí, bueno, sí, en principio, bueno, la verdad que ha sido profundamente ilustrativo. Además, creo que esto genera confianza, ¿no? Hay muchas preguntas, dicho sea de paso, súper interesante. Creo que hemos tocado en zonas sensibles, así que vamos a pasar, si les parece, con el permiso de Jesús y de Raúl, si les parece, estupendo, paso a tomar unos 5 o 10 minutos para hablar del programa, porque han hecho preguntas también del programa, y luego directamente a responder todas estas preguntas que están muy calientes, que están muy bien motivadas, por supuesto. Así que no sé si terminaste, Raúl, para lanzar una pantallita y compartir con los chicos el programa. Primero que nada, rápidamente, porque han habido preguntas. A ver, me voy con la pantalla ahora. ¿Me confirman si se está viendo, por favor? Sí. Sí, bueno, genial. Efectivamente, como lo mencionábamos, el propósito del programa es proveer un conocimiento paralelo al dominio principal de un profesional. No pretendemos transformar al profesional en otra cosa que digamos, una persona tiene 10, 15 años trabajando en la industria minera en diferentes roles, pues lo que proveemos es conocimiento que va a ser potenciar el rol actual. Por supuesto, al mismo tiempo, este programa pretende ser una puerta de entrada al mundo de la ciencia de datos, y si algún profesional se enamora apasionadamente de la ciencia de datos, podría cruzar al lado oscuro, ¿no? Y convertirse en un científico de datos, no hay ningún problema. De hecho,
la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC tiene más de 1000 profesionales graduados. La mayoría, diría el 70% de los profesionales que han participado en el programa son profesionales de roles típicos, ¿no? Gente en otras industrias. También ha habido gente en minería, pero en roles típicos, qué sé yo, marketing, ventas, mantenimiento, logística, finanzas, TI, bla, bla, bla. Entonces, pero ha habido, por supuesto, un 30% que son científicos de datos que han ido a tomar el programa porque consideraban que necesitaban complementarlo con otros conocimientos. Entonces, en ese contexto que muy bien mencionó Raúl, de hacer algo útil, algo que en 100 horas nos provea una herramienta que pueda ser útil en el trabajo diario, es que se ha diseñado este programa. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo, que efectivamente, y esto es una invitación para divertirnos con quienes deseen participar, digo divertirnos en el buen sentido porque es una aventura, tiene un componente de aventura muy grande porque es el primer programa que yo sepa en América Latina, se los firmo, creo que en el mundo no existe un programa de ciencia de datos aplicado a minería, así que eso es una aventura en el sentido de que vamos a ser pioneros y vamos a ir construyendo una comunidad alrededor de la ciencia de datos aplicado a minería. Entonces, la plana curricular, o sea, antes de la plana curricular, permítame solamente algo, no estamos exigiendo ningún conocimiento previo a la participación del programa, solo pedimos mínimo 2 años de experiencia profesional plena, ¿no? O sea, no buscamos gente que tenga claramente identificado lo que significa ser un profesional en la industria minera o, bueno, alrededor de la industria minera, porque los proveedores también están inscribiéndose, ¿no? Las empresas proveedoras de tecnología, los clientes de la industria minera, en fin. Es la comunidad del mundo minero es la que está participando, ¿no? Entonces, no estamos pidiendo ningún requisito. Entonces, como no pedimos ningún requisito, necesitamos trabajar en una primera etapa en establecer un piso, un nivel de conocimiento mínimo que nos permita ir a etapas más complejas de aprendizaje a partir de lo que hemos puesto en el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3. ¿Ok? Diría en términos generales, el módulo 1 y el módulo 2, perdón, me corrijo. En el módulo 1, bueno, es una especie de introducción, ¿no? Vamos a hacer una explicación detallada de cómo las organizaciones a nivel mundial están abordando la adopción de estas disciplinas. Se les conoce como Data Driven Companies, compañías impulsadas por datos. Hay un framework a esta altura, después de casi 20 años de práctica industrial, fundamentalmente de las industrias de la banca, del retail, de las telco, que han sido los 3 primeros sectores que han, entre otros también, no voy a hablar acá de la industria aeroespacial, que también es una industria que abordó esto tempranamente, etcétera, etcétera, pero eso lo vamos a resumir en la primera. Luego tenemos un taller para facilitar el uso de una herramienta, así como Raúl nos mostró Watson Studio, perdón, nos mostró Raúl otra herramienta ahora, ya olvidé el nombre de la herramienta, Raúl, que nos mostraste. Vertex. ¿Perdón? Vertex AI de Google. Vertex de Google, en este caso vamos a utilizar la suite de Watson, en principio, eso es lo que hemos venido haciendo los últimos 4 años con diferentes programas. Estamos evaluando siempre otras herramientas, pero Watson Studio es una suite que provee muchas herramientas, entre las cuales hay, por supuesto, herramientas de programación también, está Python, R, MATLAB, bueno, en fin, muchas herramientas de programación, pero también herramientas de modelamiento, y otras herramientas de visualización, de exploración, o sea que en verdad todos los juguetes para divertirse, y la mayoría de ellos, como mostró Raúl, drag and drop, ¿no? O sea, mouse, ¿no? Y con eso vamos a poder pasar de la teoría a la práctica de una manera, digamos, con cierta comodidad, con cierto confort, ¿no? Luego en el módulo 2 ya empezamos a resolver los conocimientos mínimos que se requieren, como se han dado cuenta en la explicación de Jesús y de Raúl. Se requiere algo de conocimiento de base de datos,
conceptos fundamentales, llamemos así, y lo mismo con la programación, ¿no? No pretendemos que nadie aprenda a programar en el programa, menos en 3 horas, eso es una mentira, pero sí es necesario que se entiendan los fundamentos. Hay como ciertas reglas que funcionan en el mundo de la programación y el mundo de la base de datos. Con eso ya pasamos al primer módulo donde, digamos, ya estamos nivelados, todos los participantes tenemos un conocimiento básico sobre el cual empezamos a construir. El primer ladrillo, digamos así, viene a ser la estadística descriptiva aplicada a ciencia de datos. Nos centramos ahí, la estadística es un mundo enorme, gigantesco, pero nos vamos a centrar en estadística descriptiva para que podamos inmediatamente pasar a construir modelos matemáticos, ¿no? Modelos analíticos también de carácter descriptivo, ¿no? Es una parte del mundo de la ciencia de datos que tiene que ver con la etapa de entender qué demonios está pasando, ¿no? De una interpretación rigurosa, matemática, solventada en estadística, de la realidad, ¿no? No decir, salir de la opinática típica de los gerentes, entre ellos me incluyo, porque tengo 25 años de vida profesional y les puedo asegurar que 99 de cada 100 decisiones la he tomado basada en intuición, ¿no? Y eso está empezando a perder valor, ¿no es cierto? Entonces, hoy podemos nuestras decisiones ampararlas, solventarlas con ciencia de datos, ¿no? Entonces, todo eso nos permite este módulo 3 empezar a construir conocimientos de estadística y modelamiento matemático, modelos analíticos descriptivos, ¿no? Con esa base pasamos a proveer tecnologías, digamos, son tecnologías, ¿no?, emergentes que son complementarias y que son de intensivo uso en la industria minera, y eso lo saben muy bien ustedes, tiene que ver con la geomática y la geoanalítica, que es una de las variantes de la analítica, del analytics, digamos, como disciplina. Lo mismo con Industrial IoT, ¿no? Que es otra tecnología que ha ido adquiriendo cada vez más valor, particularmente en el mundo de la minería. De hecho, con Raúl tenemos una aplicación que está siendo realmente intensamente adoptada, ¿no? Que es los sistemas anticolisión, que tienen un fuertísimo uso de las tecnologías relacionadas al IoT, ¿no? No solo la sensórica, sino también las capas de analytics y otras capas más que provee el mundo de IoT. Y con eso completamos esta etapa de conocimiento con aprendizaje automático. Vamos a aprender a entender primero qué es Machine Learning y segundo, cómo utilizarlo, ¿no? Se va a proveer sesiones de clase específicamente para hablar de Machine Learning, que es una de las subdisciplinas de la inteligencia artificial intensivamente utilizadas en el mundo empresarial, ¿no? En el mundo académico, en el mundo de la investigación, hay otras divisiones de la inteligencia artificial mucho más utilizadas que Machine Learning, pero Machine Learning en el mundo empresarial es la reina del guaguancó, ¿no? Como dicen mis amigos centroamericanos, ¿no? Y luego, cuando hemos terminado todos estos capítulos donde se genera un conocimiento muy importante, sobre todo la combinación, nos va a dar una percepción mucho más integral del mundo de la ciencia de datos, pasamos al módulo 5, donde complementamos todo lo que hemos aprendido con este conocimiento que se conoce como Data Storytelling, ¿no? Que es un método muy necesario para contar historias complejas, ¿no? Para no enredarnos con la algorítmica y transmitir mensajes complejos que los usuarios, como sabemos todos, no tenemos ni tiempo ni ganas de que nos cuenten historias complicadas. Queremos la solución de los problemas, foco en eso, ¿no? Problem solving. Entonces hay todo un método que por supuesto tiene origen bueno, yo digo Silicon Valley, pero realmente es el mundo del cine, ¿no? Este es un método que se extrajo de Hollywood y que se adoptó en el mundo de la ciencia de datos. Ya podremos hablar de eso en la misma clase, pero es fabuloso porque nos ayuda a contar historias complejas. A mí me funciona mucho en los directorios. Yo ya no uso las presentaciones típicas de los directorios, ahora uso storytelling para
para convencer a los accionistas y a los boards, digamos, de que hagan ciertas cosas, ¿no? Y luego, el módulo 6 y el módulo 7 es frontalmente monetización, es decir, ¿cómo logramos que todos estos hallazgos y estas, digamos, interpretaciones de la realidad que nos facilitan los modelos matemáticos, cómo logramos que pasemos de eso a ver un reflejo en la última línea del P&L, ¿no? Ese es un camino que tampoco, si ustedes verifican, digamos, los programas académicos de ciencia y datos, casi nadie habla de esta parte, ¿no? Es decir, cómo pasar del hallazgo a la decisión y de la decisión a la monetización, ¿no? Son procesos, la monetización son procesos a veces largos, toman meses o años, hasta que uno tenga el impacto completamente reflejado en el estado de resultados. Y finalmente, por supuesto, les vamos a pedir a los participantes que armen grupos desde el comienzo y que, acompañados por un mentor, se les va a entregar un problema de la vida real, un problema de negocio, un problema típico de la industria minera, y se les va a pedir que al final del programa presenten la solución o los hallazgos, digamos, y las decisiones que tomarían basado en todo el aprendizaje que han adquirido durante el programa. De esta manera, lo que podemos garantizar es que al final del programa todos tendrán una idea clara de cómo crear valor con datos en la industria minera, ¿no? Esa es la promesa de valor del programa, ¿no? Cómo crear valor haciendo uso de los datos y de la analítica en la industria minera, ¿no? Aquí comparto rápidamente a los expositores que estarán acompañándonos durante el programa. Antonio Roig, muy rápidamente, que también es profesor en UTEC en otras materias. Hoy día trabaja en una de las consultoras más importantes que hay en temas de inteligencia artificial acá en Perú. Está Denis Zárate también, que tiene su propia empresa, que tiene un laboratorio destinado a temas de IoT, ¿no? Con quien también dicta programas en la UTEC y en otras universidades. Raúl Santana, que está con nosotros hoy día, que es el Chief Technology Officer de Torsa, también nos va a acompañar en alguna parte del programa. Rafael Estrada, que es el gerente de Information Technology de Antamina, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Piero Sarabia, quien también participa en nuestro consejo consultivo, él es gerente de transformación digital en MinSur y nos acompañó hace unas semanas atrás también con otra charla maravillosa como esta, y Jesús García, que es ingeniero de I+D de Torsa. Eso es básicamente, el programa arranca el 18 de septiembre, y voy a darle un par de minutos a Liliana o a Gisela, no sé si alguien de ellas está acompañándonos hoy día para que comente esta parte de la presentación. Sí, nos está acompañando Lili. Carlos, Liliana. Un gusto. Adelante, Liliana. Con todos. Gracias Jesús, gracias Juan, Carlos, estuvo súper interesante sus comentarios, su participación. Les quería comentar un poquito brevemente la parte de la inversión del programa. El programa es 10 soles, pero ustedes tienen un beneficio exclusivo especial, digamos por su tiempo, por su espacio. Ya el día de mañana con Gisela nos comunicaremos para indicarles cuánto es el descuento, pero igual en general la inversión se puede también pagar o financiar cuotas sin intereses directamente con nosotros. Estas cuotas sin intereses solamente es este año, ¿no? Y a partir del próximo año ya usted va a considerar estos intereses. El inicio de clases es el 14 de septiembre, terminamos el 23 de febrero, o 86 horas lectivas del programa, 21 semanas, y las clases están, la frecuencia de estudios son los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche, ¿no? Y un poquito más o menos para resaltar lo que Carlos comentó, Carlos, como lo mencionó, son como casi 1000 egresados de los data, más o menos para ponerlos en contexto, ¿no? Han habido 7 versiones de Data Science for Business y más o menos partimos, o el punto de partida para el diseño de este programa de ciencia de datos para la minería fue justamente el éxito que han tenido estas 7 versiones. Bueno, lo necesario que hemos comentado, por eso la comunidad de Data Science, los expertos, crearon este programa en ciencia de datos enfocado solamente.
a quienes agregaba de todos estas pertenecen a esa área, proveedores, consultores, cursadores en el sector, de la mano de estos líderes que están mencionando, todos estos expertos. Las ventajas diferenciales son, aparte de la currícula, ya lo mencionó Carlos, tablet docentes, la talla de los que estamos contando, el enfoque práctico, que es sumamente importante y lo venimos manejando en todas las versiones de los data science por business, ¿no? El enfoque práctico que tenemos, las asesorías, perdón, ¿no? Un poco como que coaching es sumamente relevante para poder capacitarnos en estos temas. Eso es lo que les quería mencionar. Ya mañana nos ponemos en contacto con Gisela. Ya creo que la mayoría que está por aquí tiene el temario, pero que no igual los vamos en de mañana. Muchas gracias, Lili. Bueno, nos queda poco tiempo, pero vamos a intentar atender las cantidad de preguntas que han llegado. Voy a pasar la primera, Marcos, para ir, o sea, yo prometo que en la primera clase, la primera pantalla que voy a mostrar es más que monetización, la fórmula es de valorización de datos, pero vamos a la siguiente que dice Alfredo Carrasco, y esta es para Raúl y para Jesús, ¿no? Dice, por ejemplo, en una regresión logística o en cualquier otra, digamos, modelo matemático predictivo, ¿no? Me imagino que en ese contexto dice, ¿cuánto tiempo como mínimo tienes que tener de secuencia histórica, ¿no? Esa es la pregunta en general. ¿Qué opinarían sobre esa pregunta? Depende mucho es que a la hora de plantear el modelo, es que eso es un trabajo en sí, el planteamiento del modelo. La respuesta fácil es mientras más tiempo, mejor. Y mientras más datos, mejor. Siempre va a ser más preciso el modelo. Mira, como rule of thumb, ¿no? que dicen tanto los americanos, menos de 1000 líneas no se suelen coger, ¿vale? Después hay un truco que para fines académicos de prueba o para ser muy simple, si a lo mejor tienes 400, puedes duplicar los datos para tener más de 1000, porque hay muchas herramientas. De hecho, el propio Vertex, si tienes menos de 1000 líneas y unas cuantas y 4 o 5 variables, ya te dice que necesitas más de 1000 líneas, ¿no? Entonces, tiene que ser una cantidad de datos sin poder darte una respuesta corta, porque no la hay. Toma como regla del dedo que 1000 filas es un número razonable, pero claro, depende de qué quieras hacer. Sí, muy buena reflexión. Mira, es curiosísimo, ¿no? Claro, depende del modelo, ¿no? Pero, por ejemplo, para series temporales, que es como lo más básico, digamos, lo más básico de lo básico de lo básico, la serie temporal que aprende de su pasado y pronostica su futuro, ¿no? Estábamos ayudando a una empresa de inmobiliario, el mundo inmobiliario, ¿no? Y la idea era predecir la cantidad de viviendas que se iban a vender basado en la secuencia histórica que existía. Bueno, no había muchos departamentos vendidos en tal zona de Miraflores, ¿no? Entonces, en principio, no existía la data, o sea, por más que tirábamos años hacia atrás, había muy poco evento, ¿no? Entonces, ahí un truco, por ejemplo, fue apoyarnos en variables macroeconómicas, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Pero efectivamente, como dice Raúl, es solamente, o sea, cuánta data vas a usar ya es una tarea en el mundo del modelamiento matemático, ¿no? Así que es un temón el que nos plantea, es el que nos plantea Alfredo Carrasco. Max nos comenta, dice, buenas tardes, si ya tengo un modelo en producción, ¿no? ¿Cómo puedo realizar una mejora del modelo, ¿no? ¿Existe alguna metodología, alguna herramienta? Claro, depende de la herramienta y depende del modelo. Como visteis, cuando entré al modelo ponía revisión 1. Pues tú puedes seguir haciendo todas las revisiones del modelo que quieras para no perder el entrenamiento y poder hacer un comparativo, en este caso con el Vertex, ¿no? Pero cada herramienta tiene su metodología, de cómo va evolucionando el modelo, cómo va afectando los reentrenamientos que vaya haciendo y llevar un historial de versiones para poder trazarlo, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es eso, va sacando revisiones sobre el modelo base. Y ahí, Raúl, es importante también los parámetros que queremos llegar a obtener, el margen de error al que queremos acercarnos, ¿no? Y todos los parámetros que queremos definir con el modelo, porque nuevamente va a depender del escenario y la aplicación que queremos darle, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí.
Sí, efectivamente. Y bueno, claro, si es Machine Learning, obviamente el entrenamiento ayuda, ¿no? O sea, mientras más veces lo usas, mientras más vueltas le das al modelo y vas cuidando que el AUC, digamos, esté en rangos aceptables, pues podrá por ahí mejorando. Otra pregunta espectacular de Facundo dice, ¿qué pasa si las tendencias de los nuevos datos generados en la industria comienzan a cambiar drásticamente? Me imagino que la pandemia ha sido un buen ejemplo de cambio de hábitos, ¿no? ¿Los modelos entrenados se adaptan? Pregunta. Mira, esa pregunta además me viene perfecto para contar una anécdota que me pasó ayer o antes de ayer, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer. Estaba hablando con un amigo que es peruano y es el gerente de tecnología de Élite, de la empresa de papel. Entonces, claro, unas marcas, ya sabéis, súper conocidas, con una cartera de productos enorme y tal. Entonces, estábamos conversando sobre la posibilidad, porque, bueno, él es compañero en el programa, que él quiere hacer un modelo de predicción de tendencias, de precios, de venta, de tal, post pandemia. Porque, claro, todo el histórico de datos que tenían de Élite, que es una marca de toda la vida, hasta la pandemia, hubo un cambio muy drástico de comportamiento, pero es que post pandemia también ha sido muy drástico, ¿no? No puedo entrar en detalle, obviamente, porque hay información que él me compartió confidencial, ¿no? Pero claro, y me está diciendo, bueno, ¿cómo lo puedo modelar? Y le digo, es que hay veces que es que en la pandemia ningún modelo matemático hubiera podido predecir la pandemia. Pero ¿cómo va a reaccionar el ser humano tras la pandemia? Es que eso cómo lo predice, cómo iba a predecir lo de comprar papel higiénico. Que eso... No, y viceversa, ¿no? Eso efectivamente, como comenta Raúl, así ha sido de sorpresivo y violento, no se pudo predecir, pero tú sabes que justo en este mismo ejercicio de el mundo inmobiliario, cuando la serie temporal consumió los datos del evento drástico de la pandemia y luego, en el caso peruano, la llegada al gobierno de una persona comunista, digamos, de izquierda, y la caída drástica, entonces cuando el modelo consume, su predicción, a pesar de tener poca información, empieza a ser bastante buena, porque como ha tenido estos extremos en la historia, el modelo empieza a afianzarse. Es impresionante. Realmente este mundo de la ciencia de datos es fascinante y eventos drásticos como la pandemia ahora enriquecen, ¿no? La predicción basado en estos, digamos, eventos, se les conoce como cisnes negros, ¿no? Sí, cisnes negros. Cisnes negros, ¿no? Mira, quedan dos preguntas rápidas, nos hemos pasado un poco la hora, pero creo que las podemos responder rápido, sí, claro. chicos. ¿Podríamos decir que el Excel pronto morirá y que los nuevos software serán inevitables? ¿Qué opinan de Excel? No, es desaparecer, yo no creo que nunca muera. Es decir, el Excel es una herramienta básica, es como un martillo. Es decir, ahora hay taladros increíbles, pero martillo sigue existiendo, ¿no? Me encanta la analogía. El Excel es el martillo de la ciencia de datos. Claro, ¿no? Y de hecho trae modelos, o sea, uno puede modelar, obviamente hay una limitación en la cantidad de celdas y todo eso, pero tiene sus propios, el R cuadrado lo hace perfectamente bien, ¿no? Así que el Excel sirve, ¿no? Para lo que no es Big Data, ¿no? Y para analítica estadística, yo hay muchas cosas que cuando quiero hacer una consulta la hago en estadística, perdón, con el Excel de estadística. Entonces, yo no creo que nunca muera, o por lo menos no en nuestra generación, no en nuestro lifetime, ¿no? Exactamente. Dale, sí, Jesús, es cierto. por favor. Sí es cierto que desde que nacieron todas estas bases de datos estructuradas y todas las definiciones, hay una evolución, ¿no? A eso también puede referirse que hay nuevo software. Hace poco también estábamos revisando una nueva base basada en grafos, ¿no? Que Facebook lo trajo, que define y establece datos relacionados espacialmente. Entonces, van a haber nuevas herramientas debido a las nuevas aplicaciones que se pueden lograr, pero el Excel pues es una herramienta base, ¿no? Muy rápida de usar, muy sencilla, y para temas bastante específicos ya usamos las herramientas avanzadas. Totalmente de acuerdo.
sea, ¿cómo le dicen? Uno es Big Data y el otro es Small Data. Para Small Data está bien el Excel. Y la última pregunta es sobre storytelling, ¿no? Quisiera que insista un poquito más sobre lo del storytelling, sobre cómo comunicarse con los diferentes stakeholders. Bueno, en el programa vamos a tener 3 sesiones para proveer, digamos, el método y la práctica de Data Storytelling, que es una aplicación específica del mundo de storytelling. El mundo del storytelling, como se imaginarán, es el dominio de los consultores, ¿no? Ellos en 3 láminas nos convencen de que hay que comprar la consultoría. Pero imagínense esto aplicado al mundo de la ciencia de datos, es muy útil. No podría, obviamente, en segundos compartir un poco el método, porque es un poco largo, pero no es tan largo, pero tomaría tiempo, pero sí transmitirles de que es una pieza central para el mundo de la ciencia de datos, porque comunicar lo que uno encuentra, el hallazgo y la posible solución a un problema crítico de la organización, es un talento especial que hay que construir, ¿no? Que no todo el mundo lo tiene. Entonces aquí se les va a proveer en el programa esas sesiones y esperamos que sean útiles. No sé qué podrías complementar, Jesús o Raúl, sobre cómo storytelling impacta en el mundo de la ciencia de datos. Hay una referencia que, bueno, los más jóvenes a lo mejor no la entienden, pero es Show Me the Money. ¿No? De Jerry Maguire, ¿no? Cuando le dice Show Me the Money, al final cuando tu interlocutor es un directivo que está muy ocupado, que tiene que tomar muchas decisiones, saber mostrarle por qué, cómo aporta valor a la compañía en el menor tiempo posible es importantísimo. Porque como te pongas a contarle, es decir, tienes que conseguir contar una historia en poco tiempo, haciendo énfasis en el valor y sin que nadie pierda el foco. Porque si te pegas 15 minutos de introducción, ya fuiste, ya toda la base de datos, el análisis, todo eso no te ha valido para nada. Exactamente. Y es muy importante el tema de la comunicación, sobre todo de los que venimos de la parte bastante técnica, los que nos gusta entrar al detalle, pero que estamos en constante comunicación con gerencias, con personas que trabajan en otras áreas, que toman decisiones y necesitan información lo más rápido. No le voy a contar toda la historia, ¿no? Entonces, los puntos clave, los puntos relevantes, ¿no? Es crucial la manera de cómo comunicamos todo lo descubierto con los datos. Perfecto. Bueno, hemos logrado acabar con las preguntas, eso me alegra mucho. Y bueno, antes de terminar, solo decir que para mí ha sido un enorme placer compartir esta conversación con Raúl, con Jesús. Realmente un placer realmente tener este espacio, me encantó. Les voy a dejar un par de minutos para que se despidan y yo paso a cerrar ya la presentación. Adelante, por favor, Raúl y Jesús. Bueno, agradeceros a vosotros, invitarnos a esta charla, como sabéis, siempre encantados de colaborar. Para nosotros, además de nuestro trabajo, es nuestra pasión y nos encanta compartir los conocimientos y ayudar en lo que podamos a que las nuevas generaciones, los profesionales que ya están, sigan mejorando para que el conjunto de la sociedad, para que sigamos mejorando. Gracias, Raúl. Agradecerles también la invitación y resaltar la importancia de este tipo de especialidades, ¿no? Sabemos que no todos tenemos que conocer la programación como tal, pero sí es relevante saber que un profesional que conozca los conocimientos básicos de analítica ya hace la diferencia, ¿no? Y en el mundo de la minería, nuestro país es netamente una gran relevancia a la industria minera, que ya sepas los principios y lo utilices en el campo, ya hace el cambio. Muchas gracias. Así es. No, gracias a ti, Jesús, nuevamente, Raúl, francamente muy agradecidos, y también a UTEC por esta oportunidad que nos da para compartir, y invitarlos a todos los presentes. Hemos tenido más de 120 personas conectadas, realmente agradecidos también de esta participación activa, y dejarlos con los amigos de UTEC que me parece que tienen una encuesta para
para pedirles que la llenen a quienes están presentes. Me despido yo profundamente agradecido. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias a luego. todos. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros invitados. Les estamos dejando la encuesta de satisfacción en sus pantallas. Agradecemos que la puedan responder. Que tengan todos muy buenas noches.